lo primero que podríamos decir es que no está definida de una manera clara, es decir, no hay, por así decirlo, un proyecto, un plan, es decir, que esboce y que defina lo que va a ser la nueva ruta de la seda, lo que es la nueva ruta de la seda. En líneas generales, la nueva ruta de la seda lo que aspira es a desarrollar un gran corredor económico y de comunicaciones desde China hacia Occidente hasta Europa. Y un corredor económico pues, que va a afectar a Asia Central, que va a afectar a los países de Oriente Medio, que incluso afecta a países de África Oriental, ¿no? Y bueno, y por supuesto a Europa, ¿no? Es decir, terminaría, por así decirlo, ese corredor terminaría en Europa. ¿En qué consiste? Bueno, pues como digo, no están definidos los proyectos. Esto también es lógico. Estamos hablando de una iniciativa, por un lado, de una gran magnitud, de un gran alcance, ¿no?, que va a suponer seguro cientos de miles de millones de euros en inversiones y a largo plazo, es decir, que se va a desarrollar en las próximas 15, 20 años o a lo mejor más, ¿no? Lo que va a significar, bueno, pues van a ser proyectos de infraestructura, y lo que está significando ya en las iniciativas que se han desarrollado hasta ahora, ¿no? Proyectos sobre todo de infraestructura, proyectos sobre todo, bueno, pues de transporte para facilitar esa comunicación, ese desarrollo, digamos, económico en toda esa vasta zona que está comprendida, digamos, en este corredor económico entre China y Europa occidental, ¿no? Se van a desarrollar proyectos pues desde transporte, ferrocarriles, carreteras, energía, etcétera. Yo creo que hay que situar también en la iniciativa de la Ruta de la Seda en el contexto de la evolución de China. China, uno de sus objetivos es favorecer el desarrollo de las zonas del interior y de las zonas del oeste, que están mucho menos desarrolladas que las zonas de la costa, que son las que más han crecido económicamente, ¿no? Bueno, pues este corredor económico euroasiático que se orienta, digamos, hacia Occidente, hacia el oeste, pues va a contribuir a desarrollar estas zonas económicas, y en este sentido pues va a contribuir a paliar lo que es uno de los grandes problemas económicos que tiene China, que son las desigualdades, ¿no? Es decir, a pesar de su carácter teóricamente comunista, etcétera, la verdad es que el crecimiento económico de China, que ha sido muy intenso, ¿no? Es decir, China ha conocido en las últimas décadas lo que podríamos llamar la mayor revolución económica de la historia de la humanidad, en el sentido de que nunca ha habido un colectivo tan grande de población que en un periodo de tiempo tan corto haya cambiado sus condiciones de vida, sus condiciones económicas de vida de una manera tan drástica, tan radical, ¿no? Haya crecido tanto su nivel de bienestar económico. Pero ese crecimiento económico se ha producido con desigualdades muy fuertes, que es uno de los problemas serios que tiene China y un problema que preocupa a las autoridades. Bueno, en este sentido, pues la Ruta de la Seda también hay que situarla en el contexto de esa política de combatir las desigualdades en China y de favorecer a las regiones menos desarrolladas. La iniciativa de la Ruta de la Seda se considera que es la gran iniciativa del presidente chino, de Xi Jinping, digamos, la iniciativa en la que él ha tenido un empeño especial y que ha convertido, por así decirlo, en uno de los motivos centrales o fundamentales de su mandato, de su política, ¿no? Xi Jinping, pues como es bien sabido, es secretario general del Partido Comunista desde el año 2012, es también presidente de la República, y bueno, la verdad es que él ha adquirido un poder en China actual muy grande, muy fuerte. Se dice, incluso quizá un poquito exageradamente, que desde Mao Zedong no ha habido ningún dirigente chino que haya tenido tanto poder como ha tenido él, ¿no? Él ha convertido a la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, es decir, el desarrollo de este gran corredor euroasiático, económico, de comunicaciones, lo ha convertido en uno de los principales motivos, en uno de los principales ejes de su política, ¿no? En este sentido, bueno, yo creo que lo que está en el trasfondo, lo que podemos considerar que está en el trasfondo, pues es la voluntad y el deseo de China de dar un salto importante en su papel, en su proyección internacional, y convertirse en uno de los
actores fundamentales de la escena internacional en una de las dos grandes potencias internacionales junto con Estados Unidos, ¿no? Bueno, es decir, en este sentido se ha dicho también, ¿no?, pues que en alguna medida la nueva ruta de la seda podría responder a un deseo de Xi Jinping, de la República Popular, ¿no?, de contrabalancear en alguna medida la influencia de Estados Unidos, de presentarse como alternativa a Estados Unidos, incluso también como de presentar el modelo chino de desarrollo como una alternativa válida para muchos países en vías de desarrollo, de proyectar la imagen de China, el soft power de China, ¿no? Yo creo personalmente que los chinos no creo que tengan mucho de esa intención, ¿no? Es decir, ellos no quieren en principio ser un modelo, etcétera, ¿no? Pero sí, desde luego, están defendiendo que hay una alternativa política y económica al modelo que hasta entonces estaba aceptando en el mundo de una manera bastante universal y bastante general, el modelo que podríamos llamar liberal, capitalista, el del consenso de Washington, etcétera. Ellos están defendiendo, bueno, pues que hay un modelo alternativo, es decir, y que ese modelo funciona, que ese modelo da buenos resultados y que puede ser de utilidad para muchos países en vías de desarrollo. Es difícil saberlo, en primer lugar, porque como señalaba antes, bueno, pues no conocemos exactamente qué tipos de proyectos se van a desarrollar, etcétera. En cualquier caso, muchos de esos proyectos van a ser de infraestructura. Las empresas españolas, como es bien sabido, son líderes en los campos de infraestructura, sobre todo pues en desarrollo de autopistas, en concesiones, en construcción y explotación de hospitales, en fin, en diferentes tipos de ferrocarriles, en diferentes tipos de proyectos de infraestructura. Las empresas españolas tienen un liderazgo reconocido a nivel internacional. Uno podría pensar en este sentido, bueno, pues que ese es un campo muy natural para que las empresas españolas aprovechen las oportunidades de la ruta de la seda. Ahora, yo creo que a este respecto hay que ser prudente. Yo creo que hay incertidumbres muy importantes. Es decir, hay muchas empresas que temen, y yo creo que hay motivos para temer, que China va a intentar que gran parte de los proyectos que se desarrollen corran a cargo de empresas chinas y los desarrollen empresas chinas. También en este sentido, digamos, la nueva ruta de la seda, y volviendo a lo que estaba señalando antes, ¿no?, de situarla en el contexto de la evolución económica y de la evolución de China, pues la nueva ruta de la seda también es una oportunidad para que China pueda dar salida a los excedentes que tiene, a los excesos de capacidad muy notables que tiene en determinados productos, como siderúrgicos, por ejemplo, materiales de construcción, etcétera. Van a tener oportunidad las empresas, no solamente españolas, sino diría extranjeras, europeas, van a tener oportunidades para competir, digamos, en unas condiciones de fair play, en unas condiciones más o menos justas y obtener contratos, o van a estar las adjudicaciones, los concursos de estos contratos muy desfavorablemente o muy favorablemente inclinados hacia las empresas chinas. Bueno, ese es un tema que yo creo que ahora mismo está abierto, es decir, y donde yo creo que por parte de las empresas y por parte de la administración española se podrían hacer cosas, ¿no? Existe también la posibilidad de que empresas españolas puedan colaborar con empresas chinas, es decir, puedan colaborar para desarrollar proyectos conjuntamente, ¿no? Existen campos en los que España puede tener tecnologías que no tienen las empresas chinas y que España puede en este sentido hacer valer para, digamos, que sus empresas puedan desarrollar proyectos. Puede ser también importante en un momento dado la variable de la financiación. Es decir, el desarrollo de la nueva ruta de la seda va a tener unas exigencias muy grandes de financiación, va a requerir unos volúmenes muy grandes de financiación pública y privada. China, es bien sabido, tiene unas enormes reservas de divisas, tiene una gran capacidad financiera, pero la envergadura de esta iniciativa puede hacer que incluso China, con todas esas disponibilidades de financiación que tiene, bueno, pues no sea capaz de poder cubrir todas las necesidades de financiación de los proyectos de la nueva ruta de la seda. La palanca financiera en este sentido
puede ser también otro instrumento en favor de las empresas españolas. En fin, creo que hay muchas variables a considerar, ¿no? España también, pienso yo, que puede potenciar su imagen como destino de inversiones chinas, por ejemplo, pues para aprovechar la posición que tiene España como plataforma de acceso a muchos mercados europeos, digamos, además a las economías europeas más potentes, pues como Alemania, como Francia, Holanda, etcétera. Y de hecho, bueno, pues España puede ofrecer una serie de ventajas competitivas significativas, ¿no? Tiene menores costes que algunas de estas grandes economías europeas, menores costes laborales, menores costes de suelo, etcétera, de oficinas, ¿no? Tiene muy buenas infraestructuras, esto lo reconoce todo el mundo, que España está muy bien dotada de infraestructuras, en fin, tiene una disponibilidad de talento, de mano de obra que está bien valorada, ¿no? En resumidas cuentas, digamos, yo creo que existen posibilidades. Creo que hay que huir también de los triunfalismos y de las expectativas así fáciles, no decir, la nueva ruta de la seda va a suponer muchos proyectos, hay muchas oportunidades, etcétera, tal. España tiene mucha experiencia en infraestructuras. Creo que hay que tener los pies en la tierra, ser muy prudentes, saber que va a haber dificultades y obstáculos, y que bueno, y que hay que pensar a ver un poco cuáles son las mejores estrategias y actuaciones que se pueden desarrollar para intentar, digamos, es decir, apoyar a las empresas españolas y que éstas tengan una participación efectiva.